Claudia Sheinbaum llega hoy a la presidencia de México con numerosos retos en política exterior, entre ellos la migración hacia Estados Unidos, las relaciones comerciales con la Unión Americana y los lazos con América Latina. La nueva mandataria enfrentará las ya existentes tensiones con Ecuador, Perú y España. Para analizar la situación conectamos con Georgina de la Fuente, ella es internacionalista, especialista en elecciones y miembro de la red de politólogas. Le doy la bienvenida a France 24. ¿Cuáles son los retos más urgentes de Claudia Sheinbaum en materia de política exterior? Hola, ¿qué tal? Buenos días desde la Ciudad de México en un día histórico. Efectivamente, como bien lo mencionas, hay retos de suma importancia que Claudia Sheinbaum debe atender, principalmente por esta política exterior heredada por el presidente López Obrador, con serias inconsistencias, pero incluso yo diría hasta errática. Se han generado tensiones importantes, pero además de eso, también hay una ausencia notable de México en la escena internacional, incluso en los temas en donde había mostrado un liderazgo importante, como el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera. Y desde luego, como bien mencionas, tensiones importantes con algunos vecinos en la región, señaladamente Perú, Ecuador, y desde luego también recientemente con Estados Unidos y también con Canadá. Recordemos que en la agenda internacional para Norteamérica se encuentra la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y los dos países vecinos norteamericanos ya han expresado ciertas preocupaciones por temas de política interna que podrían impactar en los términos en que se dé esta renegociación. Señaladamente, como seguramente sabes y sabe el auditorio, recientes reformas constitucionales en México al Poder Judicial que pudieran contravenir el contenido del Tratado de Libre Comercio, y eso ha generado ya tensiones. El presidente López Obrador ha indicado que pondría las relaciones bilaterales en pausa por una aparente intromisión en sus asuntos internos, y esto es algo que la presidenta electa, pronto presidenta ya, Claudia Sheinbaum, ha señalado que va a continuar, ¿no? Ha señalado esta intención de continuidad, y es algo que ella deberá operar y deberá empezar en lo que deberá empezar a trabajar en los primeros meses. Ahora le pregunto porque justamente usted estaba mencionando sobre todo esta relación política con Estados Unidos y que es fundamental para México. ¿Se espera que cambie, por ejemplo, con Kamala Harris o con Donald Trump a la cabeza? Bueno, desde luego que el resultado de la elección en Estados Unidos va a implicar escenarios muy diferentes, al menos en lo relativo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Veo un poco más de consistencia del lado de la agenda migratoria, ¿no? Tanto Kamala Harris como Donald Trump han manifestado su intención de implementar una política de mano dura en política migratoria. Y esto tiene que ver desde luego con atender ciertas demandas internas para sellar la frontera o brindar mayor seguridad transfronteriza, particularmente por el tema del consumo de fentanilo y el tráfico ilegal de fentanilo. Eso ha generado una epidemia mortal en Estados Unidos, y desde luego Estados Unidos ha sido muy duro al hacer estas reclamaciones hacia México, ¿no? Entonces, en ese tema, desde luego vemos un poco más de consistencia de ambos lados en Estados Unidos, pero donde sí puede generar otras, digamos, diferencias importantes o escenarios importantes es en el resto de los temas de la agenda bilateral, donde sí vemos una aproximación distinta entre las dos candidaturas a la presidencia de los Estados Unidos, pero sin duda la migración y el Tratado de Libre Comercio van a ser los principales temas en la agenda bilateral en los próximos meses. Bueno, el presidente López Obrador tuvo una relación que podría calificarse de una tensión permanente con la Unión Europea. ¿Qué panorama se abre con Sheinbaum en la cabeza?
Mira, me parece que aquí no hay especulaciones. Ella misma ha sido muy vocal al decir que piensa mantener las políticas implementadas por el presidente López Obrador. A ver, en 6 años de mandato, el presidente López Obrador salió del país solamente 7 veces. 5 de ellas fueron a Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con Europa, hay tensiones importantes, particularmente derivado de la postura muy criticada que López Obrador tomó en torno al conflicto en Ucrania. López Obrador nunca fue vocal, ni el Servicio Exterior mexicano en general, para condenar la agresión de Vladimir Putin en territorio ucraniano, y es fecha en que utiliza este principio de no intervención que ha prevalecido en la política exterior mexicana, lo utiliza de manera selectiva. Y eso ha generado tensiones importantes con Europa. Y recientemente, en los últimos días, desgraciadamente, la presidenta electa Claudia Sheinbaum decidió iniciar un pleito innecesario con España al señalar que solo estaría invitado el jefe del gobierno español a su inauguración como presidenta. Y eso desde luego ha generado tensiones innecesarias. Digamos, España es el principal socio comercial de México dentro de la Unión Europea, y con muchos lazos muy importantes, históricos, culturales. Y es un tema que desde luego genera tensiones hacia el otro lado del Atlántico, pero que desde luego busca generar respuestas domésticas y atender a demandas domésticas. Entonces podemos ver una continuidad, sin duda, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum. Bueno, y algo que llama la atención es justamente lo que usted mencionaba. López Obrador tenía una frase muy particular y era como: la mejor política exterior es la política interior, tratar de no intervenir, no involucrarse en asuntos exteriores, pero lo vimos de alguna manera tratando de mediar, ¿no? En ciertos choques o en ciertos conflictos latinoamericanos. ¿Se puede esperar que esta posición se mantenga con Claudia Sheinbaum? Bueno, yo no diría que ha sido un mediador en algunos conflictos regionales. Intentó serlo en el caso de la elección en Venezuela. Sin embargo, se replegó. Ahí también tuvo una postura muy criticada en la región por no reconocer el fraude electoral que claramente se evidenció por parte de la oposición, de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado. Eh, Quiso adoptar una política cautelosa al inicio pues de este conflicto interno de Venezuela, y parecía que podía adoptar un papel de mediador en conjunto con Brasil. Sin embargo, el presidente decidió enfocarse en los últimos, digamos, las últimas semanas, los últimos meses de su mandato, y no solamente eso, sino a echar a andar una política interna de reformas constitucionales antes de dejar su cargo, y poco a poco fue abandonando esa postura que inicialmente había adoptado, o esta intención de fungir como mediador en conjunto con Brasil. Y por otro lado, en otros conflictos internacionales en la región de América Latina, vemos, como yo te decía hace unos momentos, una adopción selectiva del principio de no intervención. La política exterior mexicana se ha caracterizado por muchos años ya por la adopción de este principio de no intervención. Sin embargo, no ha sido así en algunos conflictos de la región, señaladamente en Perú, por ejemplo, en donde se criticó el acceso al poder de Dina Boluarte, y con otros países latinoamericanos, en donde ha generado tensiones Sí. por brindarle asilo político a líderes cuestionados en sus países. Entonces, no me parece que haya sido un papel de mediación, sino más bien de adopción selectiva del principio de no intervención, y de buscar otro tipo de tensiones con otros países.